Buenos días y bienvenidos a este taller de modernización de base de datos. Mi nombre es Leonardo Boneto y estoy como responsable de todo lo que es referente a soluciones cloud en SEDI Tech Consulting, somos un partner de Microsoft, y vamos a dar este taller junto también a Federico Bossio, que va a estar dando la segunda parte del taller con toda la parte de la demostración, que es el preventa técnico. Por cualquier consulta también les comento que están nuestros mails acá en pantalla y que de todos modos, a medida que vamos desarrollando este taller, pueden ir haciendo preguntas en la sección que tienen habilitado de preguntas y respuestas, ya que sus micrófonos van a estar silenciados y al final, bueno, vamos a estar respondiendo las preguntas que hayan realizado. La agenda para el día de hoy va a ser empezar a hablar un poco de por qué modernizar lo que es bases de datos, en particular SQL a Azure. También vamos a hablar un poco de lo que son las herramientas de migración y el servicio de migración de Azure Database. Y al final vamos a hacer una demostración de un assessment del entorno, mostrar un poco los resultados de un assessment de una base de datos y también ver si llegamos también con los tiempos de hacer una migración offline de una base de datos a Azure. Eso va a ser un poco la agenda del taller este. Vamos a comenzar a hablar un poco de el ecosistema en el que estamos operando, que este está conectado por una nube inteligente, y ahora podemos poner la potencia nuestra de cómputo en todos los lugares que más nos importan, ¿sí? O sea, lo que llamamos el borde inteligente. Esta combinación de cómputo localizado hace posible hacer cosas que nunca antes fueron posibles hacer. O sea, esto nos permite la nube, digamos. El ecosistema en el que está operando una organización opera en un flujo constante de datos. Y es esta suma de datos que, si se captura y aprovecha con la inteligencia aplicada y la inteligencia que podemos tomar de la nube, permite tomar mejores decisiones y también realizar procesos transformadores, para que podamos hacer las cosas de una manera diferente, para crear nuevas experiencias, nuevas formas de trabajar y nuevos resultados. Y además, estos nuevos resultados que se crean también crean datos en sí mismos, que pueden ayudarnos a aprender más y ayudarnos a refinar las cosas aún más, ¿sí? Y así sucesivamente, y entramos en lo que se llama este ciclo de retroalimentación digital, ¿sí? Que de hecho vemos que el crecimiento futuro en todo lo que son las industrias y modelos de negocio dentro de las organizaciones van a ser impulsados en gran parte al aplicar esta nueva generación de tecnologías digitales para involucrar de manera más inteligente a los clientes, o sea, fidelizando a los clientes, empoderando a los empleados, transformando productos y optimizando operaciones dentro de las organizaciones. Y bueno, nuevamente a esto es a lo que llamamos ciclo de retroalimentación digital. Por otro lado, a medida que nos relacionamos con clientes en todas las industrias, del lado nuestro hemos visto que los clientes generalmente tienen tres tipos de razones o factores por los cuales están motivados a modernizar sus bases de datos o su patrimonio de datos. En primer factor o el primer caso hemos hablado ya sobre cómo los datos son el combustible detrás de cada iniciativa de transformación digital. Y es difícil, si no imposible, desbloquear todos los escenarios digitales que una empresa aspira a perseguir si los datos están limitados por una plataforma legacy, o sea, por una plataforma obsoleta. Capacidades que son críticas para que las empresas tengan éxito en este mundo moderno, tales como la velocidad de comercialización, algo muy importante porque en base a eso también competimos, ¿sí?, con las demás empresas. Otra característica, como las experiencias digitales de los clientes y modelos de negocios innovadores, requieren de la influencia de aprovechar la nube
más los datos, más la inteligencia artificial. Y esto comienza con la gestión de sus datos en una plataforma moderna, ¿sí? O sea, la plataforma moderna de la nube nos invita a habilitar la innovación. Otro factor es cuando se considera la explosión en el volumen, la variedad y la velocidad de los datos en el ecosistema de cada empresa. La creciente adopción de regulaciones, junto con la innovación constante por parte, por ejemplo, de los hackers o de quien tiende a ingresar a nuestros sistemas de forma ilegal. En la creación de estos tipos nuevos de amenazas de seguridad, está claro que cada empresa necesita la capacidad de gestionar estos riesgos, ¿sí?, a escala. Y la migración de los datos a la nube proporciona esta capacidad de formas que no se pueden hacer si lo tuviéramos en un ambiente on-premise, o por lo menos sería más difícil e incluso más costoso. Por otro lado, finalmente, el modelo de pago por lo que uso, o sea, el modelo para optimizar los costos. Las plataformas de datos sin versión, o sea, todo lo que son plataformas PaaS, ¿sí? La base de código consistente entre la nube e instalaciones locales y la optimización del rendimiento continuo basado en lo que es Machine Learning, proporcionado por Azure Data Platform, lo cual se suman a ahorros de costos significativos y a un menor costo de TCO, o sea, un menor costo total de la propiedad para los clientes. Este es uno de los impulsores más comunes para que los clientes migren, ya que quieren salir del negocio de la administración y aprovechar los enormes activos que tienen en las personas para abordar proyectos de innovación permitidos por esta migración. Acá les voy a comentar 3 ejemplos de 3 empresas que han adoptado o han aprovechado la migración de las bases de datos a la nube y aprovechado las características de la misma para crecer y también para ahorrar costos, ¿sí? Komatsu, en este caso, es una empresa de construcción, una de las más grandes de Japón, la cual adoptó Azure como su plataforma de IoT. Y Komatsu eligió Azure por varias razones. Una de ellas porque Azure tiene múltiples regiones en todo el mundo y bueno, particularmente tiene 2 en Japón que permiten cumplir con contrato de las leyes japonesas, ¿sí? Ese fue uno de los motivos. Otro de los motivos fue que los servicios comenzaron a funcionar en solo 2 meses después de que se comenzó la construcción del sistema. Y por otro lado, los costos del funcionamiento, que fueron aproximadamente la mitad de lo que le hubiera costado si lo hubieran hecho en una solución local, en una solución on-premise. Entonces, pasar a lo que es instancias administradas de Azure SQL como parte del conjunto más ampliado que tiene Azure, permitió a Komatsu ahorrar un 49% en costos y obtener mejoras en rendimiento de un 25 a un 30%. Por otro lado, hay otra empresa, Allscripts, ¿sí?, que es un fabricante líder de software de atención médica que atiende consultorios médicos, hospitales, se dedica a todo lo que es planes de salud y grandes farmacias. Esta empresa adquirió 2 empresas con sus data centers que necesitaba alojar y rápido. Es decir, combinadas, estas 2 compañías que adquirió trajeron miles de aplicaciones, ¿sí?, que eran sistemas críticos para el negocio y que Allscripts particularmente no tenía dónde colocar a sus más de 1000 máquinas virtuales que traían estas 2 compañías. Entonces tuvo que decidir cómo integrar rápidamente a estas empresas en sus negocios para que pudieran generar valor lo antes posible. Entonces tenían o que comprar servidores y almacenamiento para provisionar cientos de máquinas virtuales y mover los activos a una nube, o mover, perdón, los activos a una nube pública, ¿sí? Entonces, las aplicaciones también incluían una mezcla de versiones obsoletas de Windows Server, SQL Server, que enfrentaban obviamente los desafíos también de fin de soporte, porque también había muchas de las aplicaciones que eran aplicaciones viejas, de versiones viejas. Y muchas aplicaciones también tenían que corrían en sistemas operativos Linux. Entonces, Allscripts decidió, mediante una estrategia de lift and shift,
o sea, es decir, lo que tengo en mi ambiente on-premise lo llevo a la nube como está, de alojar justamente esos activos recién adquiridos en Azure. Y lo realizó en solo 3 semanas. Además de las experiencias positivas que ya habían tenido, la decisión de la empresa estuvo influenciada por la importante postura de seguridad, particularmente en lo que respecta a cumplimiento de normativas sanitarias, con lo cual Microsoft proporciona a Allscripts un acuerdo comercial de todo lo que es la ley de portabilidad y responsabilidad de seguros de la salud, ¿sí? O sea, Microsoft cumple con muchas reglamentaciones, ¿sí? Entre otras con el tema de salud. Por otro lado, PayCheck es una empresa también de gestión de capital humano. Es una empresa muy grande también y sirve a más de 650.000 empresas en los Estados Unidos y Europa, y pagan también el sueldo a 1 de cada 12 empleados del sector privado en lo que es Estados Unidos. PayCheck FlexTime es una aplicación utilizada por millones de empleados todos los días para ingresar y salir del trabajo. O sea, maneja más de 13 millones de tarjetas de marcación y más de 3 millones de marcaciones distintas en un día determinado. Las marcaciones provienen de una gran cantidad de orígenes, o sea, provienen de la misma empresa, de kioscos dentro del lugar de trabajo, de sucursales, teléfonos móviles, navegadores de escritorio, en fin, de varios tipos de orígenes, y cada uno se procesa en menos de 2 segundos. Ahora, antes de Azure, antes de manejar todos estos sistemas y haberlos migrados a Azure, PayCheck manejaba todo esto en su infraestructura local. Ahora, sin embargo, con el volumen creciente de clientes, administrar ese entorno se volvió muy engorroso. Entonces, intrigado, PayCheck por lo que Azure podía llegar a ofrecerles y las capacidades que tenía como plataforma, como servicio, particularmente como PaaS, ¿sí? Y particularmente en Azure SQL Database, es que PayCheck recurrió a Microsoft para obtener la disponibilidad y el rendimiento que requerían para poder cumplir con esos 2 segundos que mencioné. Entonces, para garantizar, aparte, la privacidad de los distintos clientes que maneja PayCheck, alojó a cada cliente dentro de una base de datos separadas. Y estas bases de datos estaban organizadas en Elastic Pools, ¿sí? Que es un tipo de base de datos SQL dentro de la plataforma de Azure, que comparten recursos a un precio fijo y optimizan los costos en las bases de datos con diferentes necesidades de rendimiento. Entonces, la migración hacia la nube es un primer paso fundamental en su proceso de transformación. Y acá lo que les quiero mostrar es un poco cuáles son los desencadenadores de la migración y de la modernización por las cuales ustedes pueden empezar a ver los motivos por los cuales irse a la nube con sus bases de datos. Bases de datos o aplicaciones en general, ¿no es cierto? Entonces, uno puede ser que estén alquilando, por ejemplo, un data center para alojar sus servidores y expira el tiempo de contratación de ese data center, por lo cual por ahí es momento de preguntarse qué es más conveniente, si seguir gastando en alquilar el data center y los servidores incluso, a veces que se alquilan, o directamente migrar hacia la nube. Otro pueden ser las necesidades de capacidad, ¿sí? Urgente, o sea, hay mucha necesidad de que necesito crecer rápidamente o decrecer, y la nube me permite esa flexibilidad y esa escalabilidad, cosa que en el ambiente on-premise es más difícil, ¿sí? Sobre todo para el crecimiento, porque tengo que salir a comprar hardware nuevo con los tiempos que eso demanda, y en la nube lo puedo tener en el momento. Por otro lado, puede ser también otro disparador todo lo que son las actualizaciones de software y hardware. O sea, me puedo ver con que tengo software obsoleto y tengo que empezar a actualizar versiones, con los costos que eso implica, más los procesos de migración y demás. Entonces puedo pensar directamente en migrar a la nube. Otra cuestión son las amenazas de seguridad. Hoy, para cubrirme en cuanto a todas las amenazas de seguridad que tengo,
¿sí? En mi ambiente organizacional, necesito de mucho hardware, a lo mejor, o mucho software, ¿sí? Para poder cubrirme bien ante estas amenazas. La nube me permite cubrir, porque ya tiene muchas cosas que ya trae de por sí, ¿sí? Que ya cumple con distintas normativas, leyes, cuestiones de seguridad, etcétera, y además tiene todas las herramientas a la mano para poder implementarlas y en el menor tiempo posible. En fin, hay otros desencadenadores más, como pueden ver ahí en la pantalla, pero bueno, mencionamos algunos como para que lo tengan en cuenta. Por otro lado, ¿por qué migraríamos hacia Azure? Bueno, a ver, en Microsoft se analizan más de 6.5 trillones de señales de amenazas cada día que ayudan a construir soluciones de seguridad como son las conocidas Azure Security Center, Azure Sentinel, que es un SIEM básicamente dentro de lo que es Azure, Confidential Computing, etcétera. Hay más de 3.500 expertos en seguridad, ¿sí? Y se invierte una importante suma de dinero también en cuestiones de seguridad. Ahora, Azure tiene destinos innovadores que pueden ayudar a modernizar las aplicaciones. Azure SQL Database proporciona compatibilidad, ¿sí? Con SQL 2005 en adelante. Y una vez en Azure, mantenemos la infraestructura de SQL siempre de una manera, como se dice, de una manera verde, que sería siempre parchándola, digamos, y estando al día con todas las actualizaciones, ¿sí? En lo que es sistema PaaS, donde quien se hace cargo de todo eso es Microsoft en este caso y no el cliente. Por otro lado, con Azure Governance se obtiene el conjunto más avanzado de capacidades de gobierno que cualquier proveedor importante de la nube puede proveer. Se pueden administrar los costos para obtener información sobre los gastos en la nube y aprovechar al máximo las inversiones en la nube. Y hay más de 90 ofertas de cumplimiento, más que cualquier otro proveedor en la nube. Azure es el mejor plan para ejecutar tanto lo que sea Windows como SQL. E incluso, a ver, un dato acá es que es 5 veces más económico que AWS. Por otro lado, todo lo que es base de datos, también en Azure, cuando migramos, ya incluyen también capacidades como Disaster Recovery, donde les podemos implementar con Azure Site Recovery, o temas de backup, si no lo tuviesen, que lo podemos implementar también con Azure Backup. Entonces, todo esto está perfectamente integrado para que puedan habilitarlo con unos simples clics, básicamente. La otra parte también de la estrategia que está llevando a cabo Microsoft es que están construyendo una capa básica común, ¿sí? A través de Azure, que sería toda esta capa de acá, digamos, que puede admitir cualquiera de los motores de base de datos que ustedes tengan, ¿sí? De la elección de ustedes, independiente si se prefiere de código abierto como bases de datos no SQL, base de datos SQL. También tenemos una oferta equivalente basada en la nube. Por ejemplo, si se trabaja mucho con bases de datos de códigos abiertas, ¿sí? On-premise, incluida PostgreSQL, MySQL o MariaDB, se le puede mover fácilmente la nube en los servicios PaaS, que son servicios totalmente administrados para este tipo de base de datos. Del mismo modo, para base de datos no SQL, datos no relacionales, se tiene también una oferta basada en la nube llamada Cosmos DB. O si se trabaja mucho con SQL, a través de la plataforma de instancias administradas de SQL se lo podría migrar y también puede levantar y cambiar estas bases de datos SQL a la nube con poco o ningún cambio de código, que es lo que se llama la ruta de migración sin fricción. Para los clientes que experimentan
y que no son pocos. De hecho, por lo menos la experiencia que tenemos nosotros del lado de SEDI, de hablar con distintos clientes, para los que experimentan el fin de soporte para todo lo que es SQL 2008 y 2008 R2, van a tener tres opciones para actualizar a la última versión de lo que es el software de SQL, para ayudar a reducir lo que es riesgo de seguridad y continuar recibiendo las actualizaciones de seguridad. Estas son: la primera de ellas es migrar a instancia administrada de base de datos, ¿sí? La cual es una opción PaaS. La segunda es migrar a SQL, ¿sí? A Azure SQL, pero como máquina virtual también, lo cual también podemos aprovechar las actualizaciones de seguridad extendidas que son gratuitas si migramos de SQL 2008 o 2008 R2. Y por último, es mantenerse en el ambiente on-premise y migrar o actualizar a lo que es SQL Server 2019 o Windows Server 2019. ¿Sí? Ahora, para todo lo que tiene que ver con el fin de soporte para lo que son versiones SQL y Windows Server 2008 y 2008 R2, como ya mencioné, existe lo que se llaman las actualizaciones de seguridad extendidas, que se ofrecen en Azure como IaaS, o sea, como máquina virtual, sin cargo adicional al precio estándar de las máquinas virtuales de Azure. Ahora, una recomendación tanto nuestra como de Microsoft es que para todo lo que es SQL, recomendamos migrar a nuestros clientes a SQL Database Management Instant, o sea, esta primera opción que es el SQL como sistema PaaS, ¿sí? Ahora, hay múltiples opciones también de implementación disponible para los clientes, en los que se pueden modernizar las bases de datos on-premise. Sin embargo, obtiene un mejor valor al modernizarse, obviamente, en la nube. Porque en el mundo local, o sea, en el mundo on-premise, ¿sí?, todavía ustedes son responsables de hacerse cargo de todas las tareas estas que existen y que están ahí en azul. ¿Sí? No sé si se llegan a ver con detalle, pero tiene que ver con todo lo que es el parcheo, la administración del data center, es el cliente es responsable de lo que es el hardware, hacer las copias de seguridad, etcétera. O sea, todo esto debe hacerse manualmente, lo cual es un proceso obviamente laborioso y que también hay costos y riesgos involucrados en que lo hagan ustedes mismos. Además de los costos de propiedad, de los costos total de propiedad, o sea, el TCO, que tiene que ver con todos los costos del hardware, costos de data center, electricidad, infraestructuras, edilicias, etcétera. Y además incluye el costo de contratar y capacitar y mantener a suficiente personal como para cubrir todas estas funciones que les acabo de mencionar. La segunda opción es como IaaS, o sea, infraestructura como servicio, ¿sí? Ahora, parte de todo este dolor o de todo este trabajo que les mencioné, ahora parte lo hace, en este caso, y está a cargo de Microsoft, ¿sí? Y lo que uno se tiene que ahora hacer cargo como cliente es de la parte que está en azul. O sea, nos seguimos haciendo cargo, sí, del sistema operativo, del parche del sistema operativo, de los datos, aplicaciones y demás que pongamos dentro de esa máquina virtual. Ahora, Microsoft se hace cargo de todo lo que es la máquina virtual en sí, o sea, lo que es el hardware, lo que son conexiones de red, storage y demás. Y la opción final, que a mi entender es la mejor, que es plataforma como servicio, es un servicio totalmente administrado que brinda el mejor valor, ya que ejecutamos todas las tareas fundamentales, ¿sí?, incluyendo, o sea, cuando digo ejecutamos me refiero a Microsoft, que incluye parche, disaster recovery, etcétera. Y el cliente es solo el responsable de las aplicaciones que se construyen sobre toda esta plataforma. Por lo tanto, este enfoque va a reducir significativamente los costos iniciales en lo que es compra de hardware, sin mencionar los costos involucrados en la contratación y capacitación del personal para administrar manualmente toda esta tarea que mencionábamos tanto en el ambiente on-premise
como en el ambiente de infraestructura como servicio. Y además se pueden ampliar o reducir el uso, ¿sí?, según sea necesario también en plataforma como servicio. Pero lo que realmente nos diferencia, ¿sí?, en el espacio de PaaS, de plataforma como servicio, son estos dos últimos puntos que están acá. Y que son toda la parte de soluciones que tienen que ver con la responsabilidad, ¿sí?, que tienen los clientes de optimizar el rendimiento y la gestión de lo que es seguridad y riesgo. Azure ahora hace eso por ustedes. Ofrece una detección de amenaza basada en aprendizaje automático, o sea, todo lo que tiene que ver con Machine Learning, y la optimización del rendimiento, que analiza cada consulta y la autoajusta según sea necesario, y que está todo esto completamente automatizado. Ninguno de los otros proveedores de nube ofrece este servicio, ¿sí? Es un diferencial en plataforma como servicio en lo que tiene que ver SQL en nube. Es como tener, a ver, para hacer una analogía, es como tener los mejores DBA del mundo trabajando en todas las aplicaciones de ustedes y ajustándolas y protegiéndolas 24/7, ¿sí? Esto puede generar, obviamente, también ahorros significativos, porque cuando la optimización del rendimiento se realiza en el más alto nivel, se puede reducir el uso de la CPU, por lo cual se reducen directamente los costos, ¿sí? Ok, esto, a ver, lo menciono y se los puse para que tengan en cuenta más o menos cuál es el impacto económico o el ROI que podemos obtener a través de la migración de base de datos como sistema PaaS. Y acá Microsoft, bueno, encargó a Forrester Consulting realizar este estudio, y este estudio básicamente rápidamente lo que nos muestra es que al cabo de 3 años de una inversión inicial y de migrar las bases de datos a Azure como instancia administrada, se obtuvo un 212% del retorno de la inversión total, y también se hizo un estudio que al cabo de los 6 meses ya se veían ventajas en cuanto a amortización después de la migración. También se mejoró la productividad en un 40%, ¿sí?, en cuanto a lo que es para los administradores de base de datos, y se aumentó un 20% la productividad para lo que son los equipos de IT. Eso simplemente para mencionarles un poco de estadística. Ahora, ¿cómo se construye la seguridad para lo que es SQL o cómo la construye Microsoft en este caso? Y en este caso, el modelo de seguridad se basa en capas de seguridad. Y se basa principalmente en 3 capas que después agrega otra, que es primero la protección de los datos, donde tenemos un montón de tipos de herramientas para proteger los datos, como es el cifrado, como es la seguridad a nivel de fila, el enmascaramiento dinámico de los datos, auditoría, supervisión, etc. Por otro lado, tenemos la otra capa que es la administración de acceso, donde vamos a también implementar distintos métodos por los cuales podemos restringir o permitir el acceso o controlar el acceso, ¿sí?, a nuestras bases de datos. Y para eso tenemos firewalls a nivel base de datos, tenemos servicios de endpoint a nivel de red para la conexión a esas bases de datos, tenemos multifactor authentication, en fin. Hay varias herramientas con las cuales podemos controlar todo lo que es administración de acceso. Y en la otra capa es la de protección contra amenazas avanzadas, ¿sí?, donde también tenemos varias herramientas donde nos podemos proteger contra estas amenazas que nos atacan día a día, digamos. Y por otro lado, también tener en cuenta del cumplimiento de las reglamentaciones gubernamentales de atención médica, de pagos, reglamentaciones en cuanto a la propiedad personal del sector público, etcétera, que suma a más de las 90 certificaciones de cumplimiento que tiene Azure.
que como bien mencioné antes, es más que cualquier otra nube. Ahora, esto se los quiero mencionar porque quizás muchos de ustedes, muchos de los que estén escuchando lo tengan, y es la ventaja del uso híbrido de Azure. ¿Qué significa esto? Esto es básicamente para los que tienen software Azure en sus contratos con Azure, pueden hacer uso de esto que se llama el licenciamiento híbrido con Azure, lo cual me permite ahorros, ¿sí? Porque aprovecho las inversiones en software, en las licencias que ya tengo para reducir los costos en Azure, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas licencias me permiten flexibilidad, o sea, las puedo utilizar tanto en mi ambiente on-premise como en Azure, ¿sí? Y también es un servicio que es exclusivo para Azure, ¿sí? Es una de las ventajas también de poder migrar a Azure, de hacer uso de estas licencias de software Azure, digamos, que me permite licenciamiento híbrido hacia Azure, lo cual me permiten ahorros de hasta un 50% versus otros proveedores de la nube. Por lo cual es muy importante, si tienen este tipo de licenciamiento, hacer ese aprovechamiento de las licencias, ya que en el valor de tanto lo que es SQL como servidores Windows reducen mucho los costos. Acá un poquito más el beneficio híbrido de Azure, como les mencioné, para SQL es un beneficio de Azure con software Azure activo, ¿sí? Incluidas licencias por suscripción en sus SQL cores. Y esto es importante mencionarlo. Los clientes pueden usar sus cores on-premise o sus virtual cores para los servicios de datos de Azure, que se detallan acá en la pantalla. Al usar este beneficio se le cobra al cliente la tarifa base en Azure, ¿sí? La cual no va a incluir el tema de licenciamiento. Y también tener en cuenta que este beneficio es solo para cores. O sea, si los clientes tienen licenciamientos de servidor, licencia de servidor o CAL, no van a poder aprovechar este beneficio híbrido de Azure y deberían considerar pasarse al modelo de core, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta también. Tareas iniciales de migración. A ver, ustedes básicamente, los clientes, lo que necesitan es comprender cuál es la perspectiva de Microsoft en lo que es una gran experiencia de migración. Los clientes siempre estamos necesitando orientación sobre un plan de migración que sea claro, ¿sí? Donde estén definidos alcances, cronogramas de trabajo, cargas de trabajo, etcétera. Necesitan herramientas robustas de migración y automatización para mover las cargas de trabajo a la nube. Y eso Microsoft lo provee, ¿sí? Y lo divide en 4 pasos fundamentales, que es la parte de la evaluación o assessment, que para eso podemos utilizar distintas herramientas, entre otras una que es Azure Migrate, es decir, nosotros podemos como partner de Microsoft realizarles un assessment en su infraestructura on-premise y decirles si sus servidores están aptos o no para ser migrados a la nube y tener un costo inicial de lo que les saldría llevar esas mismas soluciones que hoy tienen on-premise a la nube. Por otro lado, tenemos ya la parte de migración en sí, ¿sí? Donde hacemos uso de distintas herramientas también de Microsoft, entre otras la Azure Database Migration Service. Una vez ya estando en la nube, tenemos que empezar a optimizar lo que tenemos. Y para ello tenemos otra herramienta que se llama Azure Cost Management, donde podemos ver todo lo que es costos de lo que estoy incurriendo a nivel de Azure y cómo puedo también reducir estos costos. Y por otro lado tenemos la parte de la protección y la administración. Y eso lo podemos ver también con Azure Security and Management, ¿sí? También se han realizado grandes cambios en lo que es las inversiones en el servicio de migración de base de datos para Azure, para ayudar a todos los clientes en todos los productos de Azure Database. Entonces, base de datos homogéneas como SQL o base de datos heterogéneas como por ejemplo Oracle,
las podemos migrar a Azure SQL Database, a Azure SQL Database Management Instance o a Azure SQL como máquina virtual, ¿sí? O incluso también la podríamos migrar a Azure SQL Elastic Pool, ¿sí? Que es otro tipo de base de datos también en SQL en Azure. También bases de datos de códigos abiertos como MySQL, PostgreSQL, también lo podríamos migrar a Azure Database para MySQL y Azure Database para Postgre. También podemos extender las migraciones de base de datos no SQL, por ejemplo, MongoDB o Cassandra, que se podrían migrar a la base de datos esta propietaria de Microsoft, que es Cosmos DB. Todo esto se puede migrar con un tiempo de inactividad casi cero, ¿sí? Utilizando distintos escenarios de migración y mediante comandos también de PowerShell y las APIs REST, los clientes pueden automatizar completamente las migraciones también para escalar, ¿sí? También, a modo de comentario, está la integración también de Databox próximamente. No recuerdo si ya está operativo o no, pero lo que se puede hacer es utilizar servicios de Microsoft para disponer de hardware, grabar toda la información en caso de que sea mucha la información que haya que migrar y pasarla a través de Internet. Demande mucho tiempo, se lo graba en distintos storage de físicos y se los manda a Microsoft y Microsoft lo sube en la región y en el servicio que ustedes dispongan, digamos. Por otro lado, como mencioné justamente anteriormente, los clientes buscan una guía que los ayude en el proceso de migración a la nube y esto lo pueden encontrar también con lo que es Microsoft Cloud Adoption Framework para Azure, que es un conjunto de documentación, guías de implementación, mejores prácticas, herramientas que van a ayudar a alinear la estrategia para lo que es el negocio en sí, lo que es las personas y la tecnología, para permitir resultados comerciales que ustedes quieran llegar, los resultados comerciales deseados, para acelerar justamente esta migración, este viaje hacia la nube. La nube cambia fundamentalmente la forma en que las organizaciones adquieren y hacen uso de los recursos tecnológicos, permitiéndoles aprovisionar y consumir recursos, por ejemplo, solo cuando sea necesario. Entonces, si bien la nube ofrece una gran flexibilidad en opciones de diseño, las organizaciones van a necesitar una metodología que esté probada y que sea consistente para la adopción de estas tecnologías en la nube. Entonces, nuevamente, Microsoft Cloud Adoption Framework va a satisfacer esa necesidad y lo va a ayudar a guiar en las decisiones durante la adopción de la nube. Ahora, sin embargo, la adopción de la nube es un medio para un fin. Esto hay que tenerlo en cuenta. Es un medio, ¿sí? Con lo cual, la adopción exitosa de la nube va a comenzar cuando los líderes empresariales y la gente de IT se den cuenta de que la nube puede acelerar el objetivo comercial ese que se está buscando, ¿sí? De eso va a depender también el éxito, ¿sí? La nube es un medio, pero el éxito va a depender de qué tan comprometida está la empresa para buscar ese objetivo de comercial y poder acelerarlo y que sea óptimo. Entonces, Cloud Adoption Framework, para no quitarles mucho tiempo, pero sí mencionarles que es cómo emprender el viaje a la nube y los ayuda con distintas etapas de planificación para estar listo para ir a la nube, la parte de adopción y todo guiado a través de lo que es governance y la administración, ¿sí? Entonces, yo no voy a entrar mucho en detalle con esto. Obviamente acá tienen el link, ¿sí? O lo pueden buscar directamente en un buscador, Cloud Adoption Framework for Azure, y van a poder entrar a la página web y ver un poco más en detalle todo esto que les estoy hablando.
Por otro lado, también pueden encontrar mucha información en lo que es el Azure Migration Center, ¿sí? Acá está el link, que es el centro de migración de Azure, que es un lugar donde está todo lo relacionado con migraciones de Azure, ¿sí? Hay guías, herramientas, cuestiones de casos de éxitos, etc. Entonces, mediante este portal también puede aprender, se puede aprender al ritmo propio de cada uno de ustedes en este viaje de migración a Azure y proporcionar el punto de partida en el contenido de todo lo que son instrucciones o recomendaciones en cuanto a documentos y siguiendo las pautas en base a documentos de Azure. Además, también se han lanzado una serie de seminarios web sobre migraciones de Azure que se presentan también en esta página del Centro de Migración y obviamente todo esto se va expandiendo a medida que se van desarrollando otro tipo de migraciones también en curso, ¿no? Ahora, entendemos, tanto del lado de Microsoft como del lado de SEDI, cuán desafiante e intimidante puede ser la transición, ¿sí?, de sus procesos core o sus inversiones críticas para el negocio a la nube. Entonces, el objetivo nuestro, ¿sí?, es garantizar que ustedes se sientan seguros al migrar, que conozcan cuáles son las opciones, cómo configurar su negocio para la adopción de Azure, para que tenga un bajo impacto, ¿sí? Y con este fin se están realizando distintas inversiones claves, ¿sí?, como es este centro de migración de Azure, como les mencioné, donde se proporciona orientación práctica y recursos técnicos, ¿sí?, según el escenario del cliente y las cargas de trabajo que se vayan a ofrecer también, ¿no? Por otro lado, también estamos nosotros para acompañarlos como partner, junto también a Microsoft, a expertos de ambos lados, para ayudarlos a ustedes también a realizar estas migraciones de sus servicios, sus soluciones, ¿sí?, on-premise a la nube. Entonces, bueno, mencionarles un poquito que tienen estos centros, digamos, de ayuda, donde pueden guiarse o empezar a entender un poco cómo es este camino hacia la nube, para el que no lo sabe, y para el que lo sabe, cómo seguir migrando el resto de las soluciones que todavía les queda en el ambiente on-premise. Bueno, yo voy a dejar acá. Les voy a mencionar ahora una sola cosita antes de dar el paso a Federico para que él vea toda la parte de demostración y les muestre la parte de demostración a ustedes. Y es que, bueno, SEDI junto a Microsoft le vamos a estar enviando, ¿sí?, al final de esta webinar un cuestionario que obviamente es de mucha importancia para nosotros, y por eso es que si lo contestan, ¿sí?, van a estar participando automáticamente de un sorteo de un Big Box, donde van a poder ver acá en la página, bueno, las distintas alternativas de premios que después van a poder elegir si lo ganan. Entonces esto es muy importante para nosotros, así que les pedimos por favor que cuando enviemos el cuestionario lo puedan responder. Y de paso, tienen el sorteo y tienen la posibilidad también de ganarse un premio. Así que bueno, muchas gracias y te doy el paso, Fede, así comentas un poquito y mostras todo lo que es el ambiente de demostración. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Leo. Muchas gracias a todos por seguir participando, por estar entre nosotros. Yo ahora voy a compartir mi pantalla y vamos a entrar un poco en lo que es la demostración, ¿sí? Bueno, vamos a entrar un poco en la profundidad de las herramientas de migración de datos y de Azure Database Migration Service. Bueno, lo primero que me parece importante plantear es por qué realizar un assessment, ¿sí? ¿Qué es un assessment en realidad? Bueno, un assessment en realidad lo que nos permite es hacer un análisis de todo nuestro entorno, ya sea de los servidores o de las bases de datos, y entender si nosotros estamos en condiciones de migrar directamente o si tenemos que hacer algún cambio pertinente para que la migración sea, digamos, lo más transparente posible.
¿sí? Que no nos genere ningún inconveniente. Entonces, de esa forma, Microsoft nos ofrece herramientas gratuitas que nos permiten realizar este assessment y poder seguir adelante en lo que sería nuestra migración. Bueno, como primer punto me parece oportuno mostrarles cuál es la infraestructura sobre la cual vamos a estar trabajando en esta demostración, a grandes rasgos como para que se vayan haciendo una idea en su cabeza y entiendan y puedan llevarlo un poco a sus entornos también, ¿no? A modo de practicidad, lo que vamos a ver hoy es una máquina virtual que está montada en Azure y dentro tiene un servicio de Hyper-V corriendo, ¿sí? Este Hyper-V está formado por estos 4 servidores, ¿sí? Este de Ubuntu que nos va a brindar un web proxy. Tenemos lo que sería la capa web, la capa de la aplicación y el servidor de SQL, ¿sí? Sobre una máquina virtual corriendo. Bueno, aparte de la migración de base de datos y de la parte del assessment, vamos a iniciar con lo que sería el assessment de los servidores. O sea, cuáles son las herramientas que vamos a utilizar y los resultados que vamos a verificar dentro del portal. Bueno. Aguarden un momento. Bien, aquí estamos dentro del portal de Azure. La herramienta que vamos a utilizar es Azure Migrate. La voy a buscar y vamos a acceder. Desde aquí vamos a poder configurar, de cierta forma, decirlo como un espacio donde se van a guardar todos los datos de los cuales vamos a ir haciendo los assessments. También vamos a configurar desde aquí las herramientas para el segundo paso, luego del assessment, que es la migración en sí. Aquí tenemos los diferentes tipos de apartados en los cuales nos podemos enfocar a la hora de hacer una migración y vamos a seleccionar servidores, que va a ser nuestro primer punto. Bueno, lo primero que nos va a hacer entonces es crear un proyecto, en este caso a modo de practicidad, ya lo tengo creado el proyecto, pero nos permite básicamente elegir un nombre para ese proyecto y si vamos a utilizar las herramientas de assessment y de migración. ¿Por qué? Porque de repente a lo mejor queremos hacer un assessment simplemente y no vamos a activar las herramientas de migración. Si bien son gratuitas, pero a modo de simplicidad. Como ven aquí, yo tengo la herramienta de assessment y la herramienta de migración. Ya las tengo configuradas como para mostrarles, pero nos vamos a enfocar en las de assessment. Bien, al momento de descubrir, lo que nos va a permitir es descargar una plantilla que, dependiendo de si nuestro ambiente está en VMware, está sobre Microsoft Hyper-V o si es un servidor físico, nos descarga esta plantilla que nosotros la desplegamos en nuestro ambiente para que podamos iniciar el assessment. Como les comentaba, esta es la máquina virtual sobre la cual tenemos montados los otros servidores que hacen en conjunto a la aplicación a la cual nosotros hoy vamos a migrar la base de datos a Azure, ¿sí? Vamos a mostrar la parte de Hyper-V. Aquí tenemos los servidores y como pueden ver, aparte de los 4 que ya hemos visto, tenemos este que se llama Azure Migrate Appliance, que es esa plantilla que yo les comentaba recién que vamos a descargar desde la página y la vamos a desplegar, ¿sí? Esta es una plantilla que ya tiene todo preconfigurado. Básicamente, cuando nosotros ingresamos a este appliance, nos va a solicitar las credenciales de nuestro host, ya sea de VMware, de Hyper-V o físico, y nuestras credenciales de Azure. ¿Para qué las credenciales de Azure? Para después cargar a nuestra suscripción en el portal todos los datos que fue tomando del assessment. Mientras esté corriendo el appliance, bien, este que tenemos acá corriendo, se van a ir cada una determinada cantidad de segundos, que va variando dependiendo del entorno en el cual esté corriendo el appliance, cada una determinada cantidad de segundos toda la información de cada uno de los servidores que nosotros les indiquemos. Pueden ser todos los servidores o una granja que ya tengamos determinada. ¿Qué es lo que va tomando de ahí? El rendimiento de cada uno de los servidores. ¿Por qué? Porque nosotros de repente nos podemos encontrar con que hay servidores como un controlador de dominio que lo tenemos con una determinada cantidad de recursos. Pero este appliance, dependiendo del tiempo que lo dejemos corriendo, que nosotros recomendamos siempre que sean 7 días como mínimo, nos va determinando si la cantidad de recursos que tiene asignada
está sobredimensionada. ¿Esto qué significa? Quizás nosotros teníamos un servidor que tenía 8 núcleos y 16 GB de RAM, y a través de esos 7 días el appliance determinó que, a pesar de que hubo momentos en que hubo picos, jamás se llegó a consumir esa cantidad de recursos. Entonces nos hace una recomendación sobre qué máquina virtual deberíamos tener corriendo sobre Azure, y que esa máquina virtual puede ser hasta casi la mitad, por ejemplo, de los recursos que tenemos asignados on-premise. De esa forma vamos a estar reduciendo los costos y se va a estar optimizando la carga en Azure. Acá lo que yo les voy a mostrar es el resultado del descubrimiento de este appliance. Vamos a guardar un momentito. Bueno, como podemos ver aquí, entonces nos trajo la información del nombre de cada uno de nuestros servidores con la información pertinente y la memoria y disco que tiene asignado. Bien. Esto es simplemente un descubrimiento, o sea, nos trae tal cual como lo vio dentro del entorno. El siguiente paso, a partir de esto, sería crear nuestro assessment. ¿Qué nos permite? El assessment en sí es el análisis. Eso significa que yo inicio hoy el descubrimiento y de acá a 7 días creo el assessment. ¿Por qué? Porque todo ese análisis que estuve haciendo durante esos 7 días lo hago concreto. Bien. En este caso yo tengo un assessment creado y con la creación del assessment lo que nosotros le hacemos, denme un segundo que lo vamos a crear directamente para que vean las opciones que nos figuran. Bueno, le vamos a poner de nombre. Vamos a crear otro grupo también con el mismo nombre. Y como pueden ver me trae el nombre del appliance directamente, que es un nombre que nosotros le dimos dentro de la herramienta. Aquí nos va a permitir seleccionar los servidores de los cuales nosotros queremos tomar la información. En este caso, como el otro servidor es de base de datos y vamos a utilizar otra herramienta para hacer el análisis de esa base de datos, nos vamos a enfocar en los servidores que forman parte de la aplicación. Entonces selecciono nuestro web proxy y las capas de la aplicación en sí y web. Y acá hay un dato que es muy importante, que son las propiedades del assessment. A través de las propiedades, que nosotros las podemos modificar, le vamos a ir dando los diferentes tipos de características al assessment en sí. Esto significa que vamos a poder configurar desde aquí en qué ubicación van a estar creados los recursos al momento de la migración en Azure. Esto nos va a hacer una variación en los costos. ¿Por qué? Porque, como nosotros sabemos, Brasil sería la ubicación más cercana dentro de las regiones de Azure, con las cuales vamos a tener menor latencia, pero quizás los costos sean un poquito más elevados que uno del este de Estados Unidos. Así que bueno, esos son diferentes variables que nosotros podemos ir manejando. El tipo de storage, podemos trabajar discos premium, discos estándar, SSD o HDD, ¿sí? Si queremos una instancia reservada, por ejemplo, de 1 año, de 3 años, o ir pagándola mensualmente en esa modalidad, esto lo que nos va a variar es el ahorro. ¿Por qué? Porque haciendo una reserva de 1 año, nosotros lo que vamos a decir es, bueno, yo me comprometo en un contrato con Microsoft a mantener todos mis recursos durante 1 año corriendo sobre Azure sin eliminar ninguno, ¿sí? Lo podemos hacer por 1 año o por 3 años. Esto realmente implica un ahorro en los gastos. Así que bueno, es otro detalle a tener en cuenta. Después, el tamaño de las máquinas virtuales con el criterio del tamaño que lo podemos hacer basado en la performance o tal cual como lo tenemos en on-premise. Yo siempre recomiendo que se haga a través de la performance, que es lo que el appliance nos va tomando a través del análisis, porque nos optimiza, obviamente, nos optimiza totalmente el proceso. Después, el histórico de la performance, que nosotros, como le comentábamos, como mínimo 1 semana. ¿Por qué? Porque eso aumenta el cumplimiento, ¿sí? 1 semana es como que nos trae información mucho más certera, mucho más real. Y después, el porcentaje de utilización. Esto le podemos poner hasta un 99%.
Después, tenemos todo el grupo de máquinas virtuales. Si ya están trabajando con Azure, las deben conocer. Y si no, bueno, básicamente Azure nos provee series de máquinas virtuales que tienen de uso general, que son equipos que nosotros usamos, que no tenemos ninguna exigencia sobre ese equipo, y si no, tenemos otro tipo de equipos que lo que nos hacen es mejorar la performance de memoria, por ejemplo, o mejorar la performance en operaciones, lo que sería en el uso de CPU. Así que bueno, en este caso yo recomiendo seleccionar todo para que la herramienta en sí nos determine, bueno, esta máquina necesita que tenga una optimización en procesamiento, así que vas a necesitar del grupo de máquinas de procesamiento esta en particular. También nos recomiendo. Bueno, esto, bueno, nosotros podemos configurar con diferentes precios, si tenemos algún tipo de descuento, si la máquina virtual van a estar encendida todos los días, durante las 24 horas del día. Bueno, son diferentes factores que nos van a hacer variar lo que es el costo final para ir optimizándolo, hasta el beneficio híbrido que Leo comentó anteriormente. Esto lo guardamos. Nos quedan guardadas estas propiedades y creamos el assessment en sí. Vamos a guardar un momentito para que termine. Bueno, esto puede demorar un poquito. Aquí ya lo tenemos creado. Entonces, vamos para atrás. Vamos a refrescar. Como pueden ver, ya tenía uno creado. Yo aquí, a modo de prueba. Ahora acabamos de refrescar las herramientas, siempre el refresco para que nos vuelva a tomar los datos que nosotros creamos o los cambios que hicimos. En este caso nos aparecen dos porque tenemos un nuevo assessment creado y al mismo tiempo nos aparece también otro grupo porque al momento de la creación del assessment creamos otro grupo también. Bueno, hacemos un clic para obtener más información y ahora vamos a visualizar en profundidad la información que nos trae la herramienta. O sea, de todo el análisis que nos venía haciendo, nosotros tomamos los últimos 7 días y acá vamos a ver la información que nos trae. Bueno, voy a entrar nuevamente. Está demorando un poquito más. Bueno, no me está cargando. Vamos a refrescar nuevamente, por las dudas que le haga falta un cambio. Vamos a guardar un momentito. Me interesa mostrarle para que vean los diferentes resultados que nos pueden ir dando y cómo nos puede mostrar si están listas las máquinas para migrarse o si se necesita de algún paso extra. Bueno, vamos a probar a recargar la página. Vamos a verificar, a ver si nos carga. Bueno, vamos a darle un momentito más. Lo guardemos un momento. Bueno, mientras esperamos que esto cargue, el siguiente paso, básicamente, como para ir un paso más adelante en lo que es la visualización de información, de los cuales nos pueden nutrir esta herramienta y otras herramientas en conjunto, es las dependencias. ¿Para qué nos sirven las dependencias? Las dependencias nos sirven para que si nosotros tenemos una aplicación que quizás hace varios años que se ha desarrollado y estamos interesados en migrarlo a Azure, la visualización de dependencia nos va a permitir conocer con cuáles servidores está hablando la aplicación principal, ¿sí? O sea, en el conjunto de servidores,
cuáles son los puertos, cuáles son los procesos, aparte del servidor en sí, que están hablando entre ellos. ¿Por qué? Porque de repente nosotros queremos migrar esa aplicación vieja que teníamos, vieja o moderna, puede ser cualquiera de las aplicaciones que tengamos, on-premise, las queremos migrar, pero creíamos que conocíamos todo el ambiente y cuando las migramos nos damos cuenta que había una dependencia que no conocíamos y luego de estar migrada empezamos a tener problemas porque no lo tuvimos en cuenta. Entonces, de esta forma la dependencia nos viene a solucionar todo esto. En este caso lo que se hace es instalar un agente en cada uno de los servidores que hacen también esa visualización y nos permiten conocer. Acá, como podemos ver, lo tenemos instalado y vamos de esta forma a revisar las dependencias. Vamos a hacer una visualización. Guardamos a que cargue un momento. Y de esta forma, como pueden ver, tenemos un mapa completo de los clientes que se conectan a través de nuestro web proxy a cada uno de los servidores que nosotros tenemos. De hecho, aquí podemos tener un detalle de los procesos de cada uno de los servidores y de los puertos de los que hace uso este servidor en particular. Como pueden ver, esto es la verdad que información muy valiosa, ya que nos permite conocer en profundidad cuáles son las dependencias de cada uno de los servidores. Bien, esto, como les comentaba, se hace a través de un agente que se instala en cada uno de los servidores. Bueno, vamos a ver si podemos verificar. No nos está cargando la parte del assessment, una pena. Pero bueno, vamos a continuar para no frenarnos en esto e ir a la parte de demostración de base de datos, que es una de las partes más importantes también para tener en cuenta. Bueno, como pueden ver aquí, en la parte del proceso de migración de base de datos tenemos lo que venimos hablando, la parte de descubrimiento y de evaluación, ¿sí? Que es el assessment en sí, que formaría parte también de la premigración. ¿Por qué? Porque a través de esto nos permite conocer si lo que nosotros queremos migrar está listo para migrarse o tenemos que hacer algún pequeño cambio para que pueda funcionar correctamente sobre Azure. Bien. Luego tenemos el proceso de migración en sí, de los cuales, en este caso vamos a ver una migración offline, pero existe otra modalidad que es la migración online de base de datos. El proceso de migración de base de datos tiene un prerequisito de migración que es el esquema de la base de datos y luego la migración de los datos. Después vamos a ver cómo es la offline y la online con un gráfico que les voy a mostrar. Una vez que se produce la migración, con todo lo que implica, tenemos la remediación de aplicaciones. ¿Qué significa? Si yo tengo mi aplicación on-premise y no la quiero migrar, entonces voy a tener que apuntar la cadena de conexión a la base de datos de on-premise a la que migré en Azure. Y si no, si yo migro la aplicación a Azure, también es la conexión de la cadena de base de datos de la aplicación que yo tengo en Azure a esa base de datos que yo tengo migrada en Azure también, ¿sí? Eso forma parte de la remediación para que se puedan comunicar y que se empiecen a ver nuevamente. Luego, ejecutamos las pruebas de rendimiento y funcionales para ver si la aplicación está funcionando como es esperado, ¿no? Y luego la optimización, que se basa en ir viendo a través de los costos que estamos teniendo y de la utilización de los recursos si podemos hacer algún pequeño ajuste, si podemos ajustar un poco nuestra base de datos, si la queremos pasar a otro tipo de base de datos, o si tenemos algún servicio de app service, en este caso donde tenemos montada una aplicación y no estamos consumiendo todo por completo, si podemos achicar un poco también esos procesos. Eso nos va a permitir un poco trabajar con los gastos y poder irlos achicando. Bueno, vamos a pasar a la próxima demostración, que es la evaluación de la base de datos. Para eso, en el portal de Azure también vamos a tener que configurar el espacio, por así decirlo. El espacio significa que nosotros le vamos a dar un lugar en donde vamos a subir todos nuestros datos del assessment de la base de datos que tenemos on-premise. En este caso yo ya tenía estas pruebas hechas, pero les voy a mostrar cuál es la aplicación, la herramienta que vamos a utilizar para el assessment de la base de datos. Para esto vamos a volver a nuestro servidor y, como podemos ver, yo tengo instalado esta aplicación que se llama
Data Migration Assistant. Es nuestra herramienta que nos va a permitir hacer el assessment de la base de datos. Yo acá ya la tengo abierta por un motivo de practicidad. Le vamos a dar un nombre a nuestro proyecto. Le vamos a decir que es una máquina de base de datos. Le vamos a decir que es una base de datos de SQL Server. Aquí tenemos otros tipos, si queremos de AWS, por ejemplo. Y cuál va a ser el destino de esta base de datos. Entonces, en este caso es una base de datos SQL, pero podría ser una instancia administrada, como comentaba Leonardo hace un momento. Podría ser una máquina virtual con el servicio de SQL Server corriendo o otro servicio de SQL. Bueno, en este caso vamos a seleccionar esto. Aquí le vamos a seleccionar el tipo de reportes, ¿no? Acá nos evalúa la compatibilidad y si hay alguna característica que no va a funcionar en Azure y cómo podemos remediar. En este caso vamos a seleccionar nuestra base de datos y vamos a ponerle la contraseña. Nos vamos a conectar. Fíjense lo amigable que es la interfaz, ¿no? Porque nos permite a través de una interfaz que podemos manejar, o sea, no es nada por línea de comando ni nada por el estilo. Lo configuramos desde acá la conexión, accedemos desde acá a la base de datos y se empieza a hacer el análisis para luego poder cargarlo al espacio ese que creamos dentro del portal de Azure. Vamos a guardar un momentito. Vamos a ver. Bueno, como veo acá, se me apagó el servidor. Como estuvo inactivo un tiempo, bueno, se me apagó automáticamente, pero no hay problema. Ahora lo encendemos y nos conectamos. Recién mientras estaba hablando fue pasando el tiempo y, bueno, lamentablemente se apagó, así que vamos a probar conectar nuevamente, a ver si nos trae la información. Bueno, esto también está muy interesante, el tema del análisis, porque nos dice si hay algún servicio que nosotros estamos utilizando on-premise en nuestro servidor de base de datos y si todas esas funcionalidades que estamos utilizando van a ser directamente compatibles con la versión PaaS de base de datos de SQL en Azure. ¿Sí? Bueno, ya lo tenemos encendido, así que vamos a ver si nos conecta. Vamos a poner una vez más. Bien, acá nos conectó y nos permite, bueno, que nosotros seleccionemos si quizás tenemos alguna otra base de datos montada en ese servidor. Acá nos permite seleccionarla, la vamos a agregar y vamos a pedirle que comience el assessment. Bueno, esto no demora mucho porque es obviamente a modo de demostración es una base de datos pequeña, pero como pueden ver, acá nos terminó el assessment y nos trae la información sobre las características. Aquí vemos que tiene una característica que no está soportada, que es Service Broker. Bien. Cabe aclarar que esto no está soportado en este tipo de base de datos, pero a modo de comentario, el Service Broker está disponible en la instancia administrada. Así que si nos encontramos con este tipo de problemas, al momento de la migración se puede remediar. Entonces de esa forma no nos vamos a encontrar con que una vez que está migrada, ese servicio no lo tenemos disponible. Entonces nos podemos anticipar a este tipo de hechos. Eso es lo interesante, siempre recalcando el tema del assessment. ¿Sí? Bueno, acá nos dice otro tipo de característica que no va a soportar, el tema de compatibilidades, ¿sí? Toda esta información la podemos ver, podemos remediarla, tenemos recomendaciones también, así que eso es lo interesante, ¿no? Que tenemos toda la visibilidad antes de hacer la migración. Bueno, desde aquí el siguiente paso sería cargar esta información a Azure Migrate en ese espacio que configuramos
por lo cual si yo le pongo cargar nos va a pedir las credenciales de nuestra suscripción de Azure y la vamos a tener disponible directamente en el portal, como yo les voy a mostrar ahora. En esta parte de base de datos, como pueden ver, yo tengo el Database Assessment con la información que yo ya cargué sobre la base de datos. Entonces, acá me muestra que tenemos una instancia que fue analizada y que tenemos bases de datos que ya están listas para migrar, tanto a base de datos SQL como servicio PaaS o como IaaS, en ese caso que sería una máquina virtual con el servicio de SQL corriendo dentro. Bueno, vamos a ingresar y acá, como pueden ver, nos trae la dirección IP de nuestra instancia, el estado de disponibilidad sería de estar listo para la migración, la versión y el número de base de datos. Bueno, acá vamos a ver un poquito más de detalle, nos trae el nombre del registro que nosotros hicimos, el tamaño de la base de datos, cuál es nuestro destino en Azure, ¿sí? Si es como PaaS o como IaaS, acá nos trae, si hay algo que nos esté bloqueando para la migración, que tengamos que tener en cuenta, si está listo para migrar, cuál es el nivel de compatibilidad, si está listo para migrar como IaaS o como PaaS, a lo mejor podría estar listo para migrar como IaaS y no como PaaS, entonces ahí tenemos también esa visibilidad, ¿bien? Así que bueno, esto es un informe muy interesante que es la información sobre nuestra base de datos que estamos por migrar. Bueno, entonces, como próximo paso, lo que vamos a hacer es una migración de la base de datos en sí a Azure, ¿sí? Entonces, nosotros hicimos el assessment, el siguiente paso sería configurar la siguiente herramienta que es Database, vamos a buscar acá, Migration Service, ¿sí? Que se abrevia DMS. En este caso también, por motivos de practicidad, yo ya lo tenía creado el servicio para que no tengan que estar esperando esas breves demoras de configuración de claves y demás, así que yo ya lo tengo creado por motivos prácticos. ¿Qué hacemos? ¿Para qué sirve este servicio? Este servicio es, bueno, yo le digo, bueno, acá tenés tu origen de base de datos, que es nuestra base de datos on-premise, y el destino va a ser este. Entonces el servicio ya conoce estos dos extremos y actúa como tomando el esquema y los datos de nuestra base de datos on-premise y la vuelca en lo que sería la base de datos que nosotros tenemos en Azure. De esta forma es quien se va a encargar de hacer todo este proceso. Como pueden ver, yo tengo un proyecto ya creado que es la migración y desde acá podemos generar las actividades. ¿Cuáles son las actividades? Migración de esquema y migración de base de datos offline. ¿Por qué? La migración de datos online tiene otro tipo de pasos a seguir que ya lo vamos a ver brevemente en un esquema en unos minutitos. Lo primero que vamos a hacer entonces es migrar el esquema de nuestra base de datos. ¿Por qué? Porque, como les comentaba antes, es un prerequisito. O sea, si no migramos el esquema, no vamos a poder migrar los datos en sí de la base de datos. Bueno. Esto les voy a pedir un poquito de paciencia porque la configuración, como pueden ver, va haciendo comprobaciones a medida que nosotros vamos grabando las contraseñas, los usuarios y demás, y nos puede tomar un tiempo. Así que pedir un poquito de paciencia mientras yo voy poniendo todas las claves. Como les comentaba antes, también como pueden ver dentro del portal, es agradable a la vista, es fácil de hacer, tenemos todo a mano, es muy pocas cosas al momento de la configuración que hay que hacer a través de línea de comandos, pero realmente es muy breve y todo lo otro se hace a través del portal. Entonces es muy amigable, es muy fácil de trabajarlo a la vista. Acá nos dice, bueno, que vamos a generar el esquema. Bueno, cuál es el destino y la fuente que lo genere de esa fuente en sí, que genere el esquema. Perdón.
Bien. Nombre de la actividad. Vamos a ponerle demo. Perfecto. Bueno, vamos a iniciar nuestro primer paso, que es la migración del esquema. Esto depende de un par de factores, del tamaño de la base de datos, de la disponibilidad y demás, cuánto puede llegar a demorar. Esperemos que no demore mucho. La mayoría de las pruebas que hice no me demoraron mucho, así que vamos a esperar un momentito. Bien, acá como podemos ver está corriendo, está generando el script y nos dice cuál es la duración. Lo importante también, mientras va haciendo esto, un detalle que voy a comentar, es que tener nuestra base de datos en Azure nos va a permitir que podamos ir haciendo backup y poder recuperarlos cuando nosotros lo necesitemos. De esa forma vamos a tener como otra capa de seguridad, por así llamarlo, que va a ser ese backup, ¿no? Que vamos a poder tener también dentro de Azure, disponible para cuando lo necesitemos. Y al margen del backup también vamos a poderle dar otra capa de seguridad a la base de datos que le da un valor agregado. ¿Por qué? Porque si bien tiene toda la capa de seguridad por defecto que trae Azure sobre esa base de datos, la podemos reforzar a través de diferentes opciones. Hoy no nos va a dar el tiempo, pero también hay una capa de seguridad que se puede configurar para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Bueno, acá como podemos ver, ya se completó la migración del esquema. Entonces, dentro de nuestras fases, la siguiente sería la migración de los datos. Nosotros migramos el esquema de origen y ahora nos faltaría la migración de los datos. De esa forma vamos a volver a nuestro proyecto que tenemos creado y vamos a migrar los datos. Vamos a ingresar nuevamente las contraseñas. Mientras tanto, si tienen algún tipo de pregunta, las pueden ir haciendo y nosotros al finalizar vamos a estar respondiendo cada una de sus preguntas, así se pueden sacar mientras tanto esas dudas. Bueno, les pido paciencia nuevamente para todas estas verificaciones. Sí, mientras tanto, Fede, te interrumpo 2 minutos nomás. Pido disculpas a todos los que están asistiendo a este taller, porque nos extendimos un poquito de la hora que estaba planificada, pero bueno, es un poco también para que ustedes se puedan llevar un conocimiento más general y también ver la demostración de cómo se realiza el procedimiento de migración, aunque sea a niveles generales. Así que les pido un poquito de paciencia en lo posible y si pueden seguir permaneciendo acá en el taller para poder terminar con esto. De todos modos, no falta mucho ya. Gracias. Bueno, muchas gracias, Leo. Bueno, básicamente lo que hicimos a través de estos pasos... Un segundito. Un momento. Voy a iniciarlo nuevamente porque les quería mostrar una parte importante que era la selección de las tablas dentro de la base de datos. Dame un momentito. Bien, seleccionamos la fuente, ingresamos el nombre de usuario y contraseña. Elegimos el destino. Lo guardamos un momentito. Aquí elegimos también a cuál va a ser la base de datos. Acá podemos seleccionarla si queremos que sea de solo lectura, pero no, la vamos a dejar así. No era de solo lectura, así que la vamos a dejar como está. Y ahora viene la parte que les quería mostrar. No quería dejar de mostrarles esto. Básicamente son las tablas que nosotros queremos traer. En este caso vamos a seleccionar solamente esta a motivos de agilizar también.
Poner este nombre. Y vamos a ejecutar la migración. Bueno, como pueden ver, les quería mostrar que el proceso no es un proceso complicado, vuelvo a hacer hincapié en eso, y de esta forma, a través de estos breves pasos, que es más que todo, bueno, yo ya tenía una parte preconfigurada, pero es esa conexión a través de este servicio que es Database Migration Service, que nos permite tomar cada uno de los dos extremos y es el que se encarga de realizar la migración. Como pueden ver, ya está completada y ya tenemos nuestra base de datos migrada de on-premise a nuestro servicio de Azure. ¿Bien? Bueno, otra de las partes importantes que no quería dejar de mostrarles, aparte de esto, es que tenemos una migración en línea. De esta forma, utiliza las copias de seguridad y las transacciones, ¿sí? Como pueden ver acá, a través de un recurso compartido, las va tomando y de esa forma se va manteniendo actualizado en Azure. Entonces, vamos trabajando on-premise y en Azure en paralelo hasta que llega un momento en que nosotros definimos esto que se llama cutover, que es una función que te permite que, entonces, de ese momento en adelante, cuando hacemos correr ese cutover, es, bueno, listo, on-premise te dejo de utilizar y de ahora en adelante mi aplicación y todos los datos se van a empezar a utilizar en Azure. De esa forma no tenemos pérdida de datos y nuestra aplicación sigue funcionando sin ningún tipo de cortes. En este caso se usa la instancia administrada de SQL. Así que bueno, a través de este gráfico no quería dejar de mostrarles que también se puede hacer una migración, aparte de fuera de línea, una migración online. Bueno, Leo, no me quiero extender mucho más, así que espero haber sido claro con la demostración. Quería más que todo hacer hincapié en la simplicidad de la migración y que bueno, siempre está disponible y siempre nosotros estamos disponibles de la mano con Microsoft para hacer este tipo de assessment en sus ambientes y poder determinar si pueden migrar ya sea sus aplicaciones o bases de datos, en este caso que queríamos darle el foco, a Azure y poder usarlo optimizando sus costos, ¿sí? Así que bueno, no me extiendo mucho más. Muchísimas gracias por estar presentes. De mi parte, les agradezco todo este tiempo y disculpen nuevamente la extensión en el tiempo también. Bueno, gracias Fede, espero les haya sido de utilidad. Nuevamente les menciono el tema del cuestionario que se les va a estar enviando, que es importante para nosotros que lo respondan y lo contesten, y para ustedes también, que se pueden participar de este sorteo y ganar un Bixbox. Así que, bueno, agradecerles por el tiempo y vamos a responder una pregunta acá que hizo Belén, que hace referencia y dice si la actualización de versión de SQL Server es mandatoria o el cliente puede optar por un mecanismo que requiera aprobación previa. Pregunto, dice, por si los aplicativos no están homologados para las últimas versiones de SQL. Bueno, aquí hay un poquito, Belén, en realidad es mandatoria en el sentido también de lo que es la seguridad, ¿no? Tengamos en cuenta que si el aplicativo no nos permite migrar o no está homologado para versiones actuales o soportadas de SQL, estamos expuestos a todo lo que es la seguridad en sí. Lo cual compromete la seguridad no solo de la base de datos, sino la seguridad también de los demás servidores y de la empresa, ¿no? Porque siempre se accede por un lado y después se obtiene información del resto también de los servicios. Entonces acá la recomendación es que traten de estar siempre en las versiones soportadas de SQL, traten de mantener esas versiones para poder tener las actualizaciones de seguridad. Y en el caso de que las aplicaciones no estén homologadas o no estén soportadas por versiones nuevas, fíjense y hablen con los proveedores para ver cuánto o cuánto demanda realizar la nueva aplicación, o si ya existe una nueva versión que a lo mejor no estamos enterados y existe una nueva versión que pueda soportar base de datos o SQLs en este caso, que estén dentro de las versiones soportadas. A ver, acá nos hace otra pregunta Pedro, dice: en el assessment para migrar los servidores, el usuario elige el tipo de disco que estimo impacta en el costo, pero no debería el assessment recomendarme el tipo de disco según la info que recaba durante la semana que
que se está ejecutando para algunas aplicaciones críticas la cantidad de IOPS. Bueno, sí, Pedro, acá en realidad en el propio assessment nos dice qué tipo de disco es el óptimo en base a los IOPS que recaba de la información. O sea, más allá de que uno pueda seleccionar o no, ¿sí?, el tipo de disco, el assessment tira como resultado del tipo de disco. O sea, tira como resultado, el assessment hay dos formas de realizarlo. Una forma es todo lo que tengo en mi ambiente on-premise lo llevo tal cual a la nube, ¿sí? Entonces, si en mi ambiente on-premise tengo 2 virtual CPU, 16 GB de RAM y un disco de ciertas características, lo voy a llevar tal cual a la nube. Y la otra forma de realizarlo, en cuanto a las características de la semen que se pueden seleccionar, que ahí mostró Fede, es realizarlo en base a la performance, es decir, en base al rendimiento. Y en ese caso, sí nos va a decir realmente qué cantidad de virtual CPU vamos a necesitar en base a lo que está usando la solución o el aplicativo que está corriendo en ese servidor, cuánta memoria real vamos a necesitar, porque a veces también sobreestimamos memoria muchas veces porque lo queremos usar, no sé, en un periodo de tiempo y necesitamos más memoria de la que realmente es necesaria, o porque la estimamos mal. Entonces nos va a decir en base a la performance y el rendimiento realmente cuánto es la memoria que se necesita en esa máquina virtual que va a estar alojada en Azure, y obviamente también qué tipo de disco y qué capacidad real de disco voy a necesitar en Azure, en base también al rendimiento de la performance que se midió en cuanto a los discos. Así que en ese sentido, Pedro, el assessment nos da una recomendación, así como de la CPU y la memoria, también del disco. Bueno, no veo más preguntas por acá, así que bueno, si tienen más preguntas, obviamente tienen los mails nuestros, y la mayoría ya nos conoce como SEDI, y si no lo pueden buscar en la página web también nuestra de SEDI, sedi.com.ar. Así que bueno, les agradezco una vez más por el tiempo, sé que nos extendimos, pero creo que valió la pena y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.